Bueno, como ustedes pudieron ver, vamos a ver, ¿no es cierto?, sobre la tabla periódica. Pero antes me estaba olvidando, por favor, de que copien el organizador gráfico, ¿no? Eso me está olvidando que tienen que subir el día de hoy. Ese es el organizador gráfico para esta unidad. Por favor, tomen una captura de pantalla. Dicen, ya Ya, está creada la de biología. perdón. Y ya está creada la de biología. O sea, Sí, la sube la tarea. sí, ya está cargada también. Igual que en biología, ¿no? Tienen que subir las tres. Esta carátula y esta debe estar subido como evidencia, ¿no? Son tres carátulas en esta unidad. ¿Sí? Bueno, como ustedes pueden ver, vamos a ver, ¿no es cierto?, prácticamente lo que es la tabla periódica. ¿Sí? ¿Alguien me puede decir, cuando manejamos la tabla periódica, ustedes entendieron la composición que estaba ahí? A ver, alguien me puede decir. Ya manejamos algo de la tabla periódica, ¿no es cierto? Manejamos el número atómico y la masa atómica, ¿se acuerdan? Para trabajar los protones, electrones y neutrones. ¿Sí? Vean, en este caso, ¿no es cierto?, es fundamental conocer el uso de esta tabla periódica, manejarlo de una buena manera, ¿sí? Porque ahí nos indican no solamente el número de protones, de electrones, el número atómico, el número másico, nos indica si es que tiene cargas positivas, cargas eléctricas, en fin. Por eso es muy importante la tabla periódica, ¿no? Bueno, ¿y qué es la tabla periódica? A ver, señorita Castillo, ¿me ayuda leyendo, por favor? La tabla periódica de los elementos químicos es el lugar donde están organizados todos los elementos químicos en base a propiedades químicas y físicas, especialmente por su número atómico. Ya. Vean, entonces en la tabla periódica no solamente nos dan estos numeritos que les decía, ¿no? Sino también propiedades físicas y químicas que tienen cada uno de estos elementos químicos. Vean, ¿y para qué nos sirve la tabla periódica? Vean, nos sirve para clasificar, organizar, distribuir los elementos químicos de acuerdo a sus propiedades y características, ¿sí? Agrupándolos los elementos en un orden específico. Vean, si se dan cuenta el organizador gráfico, ¿cómo funciona? Facilito, sacamos ya un concepto, ¿no? Vean, vuelvo y repito. Vean, la tabla periódica nos ayuda a clasificar, organizar, distribuir de forma correcta los elementos químicos, de acuerdo a sus propiedades y características, agrupando los elementos para establecer un orden específico. ¿Sí? Vean, facilito. Eso es una tabla periódica. Por favor, tomen una captura de pantalla de esto y colóquenla en su cuaderno. ¿Listo? ¿Ya? Bueno, vean, ¿por qué dice que nosotros la tabla periódica nos indica, nos ayuda a clasificar? Obviamente, ¿no? Ustedes saben que dentro de la tabla periódica tenemos los metales, tenemos a no metales, gases nobles y metaloides. Cada uno de estos tienen características, ¿no es cierto? ¿Sí? Y por eso esta tablita periódica nos ayuda a organizar. Bueno, a ver, señorita Tipa Luisa, ¿me ayuda con la lectura, por favor? De los átomos y la tabla periódica, página número 44.
Dicen, ¿puedo ir a buscar el libro? A ver, señorita Favara, le veo que está con el libro en las manos. Por favor. Página 44. Los elementos químicos. La tabla periódica de los elementos químicos es una de las herramientas más perfectas que han inventado el ser humano, debido a que contiene un pequeño esquema, la síntesis de conocimientos que hemos acumulado durante milenios sobre las características y comportamiento de las sustancias básicas que componen la materia, denominadas elementos químicos. Uno de los primeros Hasta ahí nomás, muy estudios- amable, gracias. Ven, como ustedes pudieron ver, ¿no es cierto?, en el video, la tabla periódica no se creó, ¿no?, de la noche a la mañana, ¿sí? Fueron muchas personas que en este caso trataron de establecer, ¿sí?, el uso o cómo o qué características tenían los diferentes elementos o compuestos químicos, ¿sí? Entonces vemos que ya desde la edad antigua, ¿no es cierto? Desde la edad antigua ya comenzamos con Empédocles, ¿sí? Un filósofo griego que propuso que los elementos están formados por 4 sustancias primordiales. ¿Cuáles son estos? El aire, el agua, la tierra y el fuego. Posteriormente, Aristóteles añadió a estos 4 elementos un quinto, el éter, que formaba las estrellas. Vean, entonces ya desde épocas antiguas, ¿no es cierto?, ya se trataba de establecer básicamente qué características se presentaban los elementos químicos que se encontraban en ese momento. Vean, luego que de Alejandro Magno, ¿no es cierto?, propagó las ideas de Aristóteles, y ahí nació un grupo o una ciencia que es la alquimia, ¿sí? Vean, aquí los alquimistas o esta ciencia trataba de convertir ciertas piedras, ¿no es cierto?, en metales preciosos, en oro. Vean, quería transformar, ¿no? Vean, eso querían hacer los alquimistas. Desde ahí nace básicamente la química, ¿no? Cuando estos personas querían, volver, y vuelvo y repito, a transformar ciertos, como en este caso el carbón, en piedras preciosas, ¿no? En metales. ¿Ven? Estos son los símbolos que les pusieron en esa época, ¿sí? Al fuego, al agua, al aire y a la tierra, ¿sí? ¿Ven? Entonces, muy importante esta situación. Ya se me trabó. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Ven, ya desde épocas antiguas, ¿no es cierto?, muchas personas trataron de clasificar a los elementos químicos. Ven, aquí tenemos una línea de tiempo, ¿no? Estaba Berzelius, Dauvergne, Proust, Newland, Moseley, que ustedes vieron en el video, ¿sí? Pero prácticamente este científico, Dmitri Mendeleev, fue el que se le consideró como padre de la tabla periódica. ¿Sí? Algunos científicos vieron algunas características. Vean, Berzelius estudió la electronegatividad. Don Bernier decía que un ordenamiento a base de triada, o sea, de 3 elementos que tenían características en común. William Proust propuso el ordenamiento a raíz del hidrógeno. Bien, y así podemos ver muchos autores que trataron de, ¿no es cierto?, establecer del orden de esta tabla periódica. Bien, pero como les decía, básicamente fue Mendeleev, ¿no es cierto?, el que es considerado como padre de esta tabla periódica. Bien, y tenemos a Dmitri Mendeleev. Bien, pero ¿cuál es la característica o cuál es, como les digo, la parte fundamental de Mendeleev? ¿Sí? Ustedes pueden ver que la tabla periódica, como decía en el video, ¿no es cierto?, Mendeleev les agrupó de acuerdo a su masa atómica, ¿sí?, en un orden creciente. Pero vean, ¿qué idea tuvo Mendeleev? Es dejar unos espacios
en esta tabla periódica. Y él ya se adelantó, ¿no es cierto? Dijo que en un futuro se van a encontrar nuevos elementos químicos, ¿sí? Y en esos espacios, obviamente, se iban a rellenar por estos nuevos elementos químicos que se encontraban. Y no estuvo mal, ¿no es cierto? No estuvo fuera de la razón. Ustedes pudieron ver que hay 92 elementos químicos de manera natural, ¿sí? Pero ahí me han de decir algún estudiante que puede estar con la tabla periódica ahorita. Pero sí, licenciado, pero hay más de 100 elementos químicos. Sí, esos elementos químicos fueron sintetizados en un laboratorio. ¿Sí? Vuelvo y repito, 92 elementos químicos son naturales. ¿Sí? Y el resto, en cambio, fueron descubiertos por el hombre o fueron sintetizados por el hombre. ¿Sí? Por eso ustedes han de ver en la tabla periódica, hay unos elementos químicos con asteriscos, ¿no? ¿Sí? Estos asteriscos significa que la tabla periódica recién está, mejor dicho, esos elementos que están con asteriscos están siendo objeto de estudios. Todavía no se conocen muy bien sus propiedades físicas, sus propiedades químicas. ¿Sí? Entonces, muy importante en ese sentido. ¿Ya? A ver, señorita Castillo, ¿me ayuda con la lectura, por favor? Siga con la lectura. Uno de los primeros estudiosos que buscaron establecer las sustancias elementales que conforman la materia fue el filósofo griego Empédocles, quien expresaba que los cuerpos se constituían por 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego. Él explicó que al aspecto que presentaba un cuerpo se relacionaba con la cantidad que contenía de cada uno de estos elementos. Siga nomás. A la humanidad le tomó muchos siglos de experimentos y análisis de materiales para conocer cuáles eran los reales elementos básicos que conformaban las sustancias. Para la época de los griegos ya se habían aislado ciertos elementos como el hierro, el cobre, la plata y el oro. El primer elemento en ser descubierto con técnicas científicas fue el fósforo. A inicios del siglo XVIII se conocían muy pocos elementos, pero ya se sabían varias de sus propiedades, estado físico y su peso equivalente. Sin embargo, el descubrimiento de la electricidad permitió aislar otros elementos como el sodio, cloro, potasio, magnesio. Las nuevas técnicas empleadas permitirían aislar otros cuantos elementos. Bien, sí. Entonces, cuando apareció la electricidad fue muy importante, ¿no? Porque se pudo sintetizar otros elementos químicos. A ver, señorita Tipa Luisa, ahora sí, por favor, me ayuda con la lectura de la página 45. La tabla periódica de los elementos químicos. Entrando al siglo XIX se conocían aproximadamente 62 elementos químicos. El reto para los químicos era encontrar la manera adecuada de organizarlos. ¿Sigo leyendo? Sí, el cuadrito. Ya. Anthony Lavoisier fue el primero en hacer una clasificación entre metales y no metales y separar las sustancias elementales de los compuestos. Johann Wolfgang Dobery organizó los Dovernier. elementos en triadas colocándolos por propiedades y observó que la masa de uno de los elementos eran aproximadamente un promedio de la de los otros. Jean-Baptiste Dumas organizó a los metales en función de sus propiedades. John Newlands ordenó los elementos en orden creciente, según su peso atómico, y descubrió que cada octavo elemento repetía las propiedades del primero. Denominó a este descubrimiento ley de las octavas. Lothar Meyer agrupó los elementos en función de la valencia y descubrió que aquellos que tienen la misma valencia comparten las mismas propiedades. Bueno, a ver. Señor Palma, siga con la lectura, por favor. Ok. La tabla de Dmitri Mendeleev. Con el descubrimiento de nuevos elementos del químico ruso Mendeleev, en 1869 estableció una orden para los elementos químicos. Los organizó en filas de forma ascendente de acuerdo a su peso atómico y en columnas de acuerdo a sus propiedades. En ocasiones
omitía el peso y prefería las propiedades. La genialidad de Mendeleev consistió en dejar espacios vacíos para elementos que, de acuerdo a sus ideas, aún no estaban descubiertas. Descubrirían, por ejemplo, debajo vacío el puesto del germanio descubierto posteriormente en 1886 y predijo algunas de sus propiedades como su peso atómico y punto de ebullición. Bueno, hasta ahí nomás. Muy amable, gracias. Ven, entonces, por eso es importante, ¿no? Esta tabla periódica no es que se creó de la noche a la mañana, sino que algunos doctores comenzaron a dar, ¿no es cierto?, algunos avances para que se estableciera en la actualidad la tabla periódica que tenemos, ¿no? Sí, que hay que saber manejar. Ya vamos a ver posteriormente. Ustedes vieron en el video, tenemos 18 columnas, ¿no es cierto? Y 7 filas, ¿sí? Pero por ahí algunos estudiantes me dicen, licenciado, ya hay una octava, ¿no? En algunas tablas periódicas está sumando un octavo periodo, ¿no? ¿Sí? Pero como les decía, en esos simplemente están en estudio esos elementos químicos, ¿sí? Por las propiedades. Ustedes saben que los periodos son los niveles de energía, ¿no? Que tienen cada uno de los elementos químicos. No sé si tienen alguna pregunta, señores, señoritas, estudiantes. Esto es un poco más de historia, ¿no? Esta primera parte de la materia. ¿No?